Listo. Retomando entonces, tratamiento de datos experimentales. Tratamiento de datos de la determinación de la densidad de sólidos y líquidos. Vamos a hacer un ejemplo primero para la determinación de la densidad de líquidos. Por el método del pignómetro, los datos que vamos a tener son los siguientes: masa de pignómetro vacío y masa de pignómetro con agua, masa de pignómetro con el líquido problema, temperatura de trabajo y densidad del agua a esta temperatura de trabajo. Haciendo la resta entonces entre la masa del pignómetro con agua y la masa del pignómetro vacío, puedo conocer la masa del agua que ocupa el volumen del pignómetro. Despejando de la relación de densidad el volumen, llego a que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad, y reemplazando los datos que tengo, voy a poder calcular el volumen del pignómetro que corresponde al volumen de agua. Este dato lo voy a utilizar para las determinaciones posteriores, es decir, densidad por este método del líquido problema y densidad del etanol para el caso de ustedes, que es un ejercicio adicional de su guía de laboratorio. El volumen entonces va a ser 4,9876 con 5 cifras significativas, que son las que me da el dato de la resta de las masas. Con la densidad con la masa del líquido problema, o mejor, con la masa del pignómetro con el líquido problema y la masa del pignómetro vacío, puedo establecer la masa del líquido problema, que va a ser de 5,6278 gramos. Usando la relación de densidad igual a masa sobre volumen y usando el dato de masa del líquido problema y el volumen del pignómetro que ya establecí, puedo calcular la densidad absoluta del líquido problema, que en este caso fue 1,284 gramos por mililitro. La densidad relativa entonces la voy a calcular a partir de la división entre la densidad absoluta y la densidad del agua a 18 grados centígrados. En este caso me va a dar 1,1304. Todas las densidades relativas las vamos a calcular de la misma manera. Recuerden que el patrón que estamos utilizando es la densidad del agua. El agua es el patrón de esta determinación. Método de la pipeta. Para el método de la pipeta recuerden que usamos una pipeta aforada de 5,00 mililitros que tiene una incertidumbre de 0,01 mililitro. Usando la pipeta entonces llenamos al afore de la pipeta, tomamos una alícuota del líquido y lo disponemos en un Erlenmeyer vacío con tapa. La masa del Erlenmeyer vacío con tapa es de 34,0012 gramos. Al disponer el líquido en el Erlenmeyer, vamos a tener que el sistema tendrá una masa de 39,1120 gramos, a la misma temperatura y densidad del agua. La resta del dato de masa del Erlenmeyer con líquido problema menos el Erlenmeyer vacío me va a dar la masa del líquido problema que está contenido en el Erlenmeyer, 5,1108 gramos. Usando ahora la relación de densidad, que me dice que densidad igual a masa sobre volumen, puedo hallar el cociente y determinar la densidad, y va a ser 5,1108 gramos sobre 5,00 mililitros, para una densidad de 1,02 gramos por mililitro. Noten acá la aplicación del criterio de cifras significativas. El dato de la masa tiene 5 cifras significativas, el dato del volumen únicamente tiene 3 cifras significativas. El resultado final, al tratarse de una división, lo expreso con la menor cantidad de cifras significativas. Es decir, va a quedar redondeado a 1,02 gramos por mililitro. La densidad relativa la calculo de la misma manera, dividiendo la densidad absoluta entre la densidad del agua, que es el patrón, y me dará 1,02. Si sé que la densidad esperada para el líquido problema es 1,271 gramos por mililitro, calculo el error relativo. Para el método del pignómetro, 0,11%. Para el porcentaje de error relativo para el método de la pipeta, 9,5%. ¿Cómo proceder para el tratamiento de datos para la densidad de los sólidos? Recuerden que usamos dos métodos, el método geométrico y el de Arquímedes. En el método geométrico estamos aproximando el cuerpo que vamos a determinarle la densidad a un sólido perfecto. En este ejemplo en particular voy a usar una esfera. La masa de la esfera es de 25,9876 gramos, el radio de 1,5678 centímetros, a una temperatura de 18 grados centígrados. Densidad del agua, 18 grados centígrados. 0,9882 gramos sobre mililitro será la densidad del agua. Bien, entonces como ya conozco la masa porque ya la determiné de manera directa, me falta determinar el volumen. Para esto utilizaré la relación de volumen de la esfera. Volumen igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Reemplazando me va a dar un volumen de 16,142 centímetros cúbicos.
Conociendo este volumen y la masa de la esfera, puedo calcular la densidad, como el cociente de 25,9876 gramos sobre 16,142 centímetros cúbicos. Eso me dará entonces un resultado de densidad absoluta para la esfera de 1,6099 gramos sobre centímetro cúbico. Calculo la densidad relativa igual que en los casos anteriores, dividiendo entre la densidad del agua a 18 grados centígrados y me da 1,6128. En el método de Arquímedes, la masa es la misma de la de la esfera, pero tengo un volumen desplazado al sumergir la esfera en el líquido, en el agua. Este volumen desplazado, recuerden que se calcula como la diferencia de volumen final menos volumen inicial. El volumen desplazado será entonces 17,0 mililitros. Entonces, densidad será igual a masa sobre volumen. Divido el dato de masa entre el de volumen por el método de Arquímedes. Noten que el dato de masa tiene 6 cifras significativas, el del volumen tiene solamente 3 cifras significativas. Me da un resultado que voy a redondear a 3 cifras significativas, 1,53 gramos por mililitro. Calculo la densidad relativa y me dará también 1,53. Si la densidad esperada para la esfera es 1,721 gramos por mililitro, calculo los porcentajes de error relativo. En el caso del método geométrico va a ser de 6,456%, mientras que para el método de Arquímedes es del 11%. Noten que la diferencia en los errores relativos en cuanto a las cifras está directamente relacionada con la cantidad de cifras significativas que tiene mi resultado final. Aspectos relevantes para la discusión de resultados en estos seminarios. Realizar una adecuada comparación entre los métodos usados para determinar la densidad de sólidos y líquidos, esto teniendo en cuenta los porcentajes de error relativo obtenidos. Identificar qué variables son las que determinan el error asociado a cada determinación y la propagación del error. Mirar y evidenciar el efecto de la incertidumbre de los diferentes instrumentos usados en los diferentes métodos. Establecer los errores del experimentador que son comunes en cada una de las determinaciones, sobre todo a la hora de establecer una medición y en las diferentes operaciones unitarias que fueron realizadas, toda vez que el objetivo es identificar esos errores dentro de la práctica para que en futuras experiencias se reduzcan. Y una pregunta de interés: ¿cómo mejorar los métodos con mayor error experimental para reducir dicho error? ¿Cómo podría ser los mejores? Con estos aspectos entonces ya se puede considerar una adecuada discusión de resultados para la construcción de este seminario. Hablaremos ahora entonces de ley de conservación de la materia y clasificación de reacciones químicas. Los conceptos a considerar para el marco teórico de este seminario son los siguientes. Por supuesto, la ley de la conservación de la masa, que establece que la masa que se consume en los reactivos debe ser igual a la masa obtenida en los productos. Esto, en pocas palabras, también está relacionado con que la materia no se crea ni se destruye, solo que se transforma. Entonces, como vamos a hacer reacciones químicas, que son la manifestación de los cambios químicos y que ustedes han establecido y conocen que un cambio químico ocurre toda vez que hay un cambio en la composición y un cambio en las características físicas observables de una sustancia,